Engañé a mi esposa durante 6 años y estaba listo para perderlo todo al confesar, pero resultó que ella llevaba meses con otro hombre y se fue sin mirar atrás como si yo no valiera nada. Escribo desde una cuenta que nadie conoce, una que abrí solo para esto, porque lo que voy a contar no se lo puedo decir en voz alta a nadie que me conozca la cara, ni a un amigo, ni a un cura, ni a mi propio reflejo. Tengo 45 años, llevo más de 20 casado con mi esposa Kathleen, tenemos 2 hijas, una casa con patio y un perro, y desde hace 6 años tengo una amante. Ahí está, ya lo dije, hace 2 días le entregaron a mi amante los papeles de divorcio en su propio trabajo, delante de todos, y su esposo ya sabe de mí. Eso significa que es cuestión de tiempo, días u horas, para que Kathleen se entere de todo. No sé cuánto me queda antes de que el mundo que construí se venga abajo, y por eso estoy acá, tratando de ordenar la cabeza mientras todavía tengo una familia a la que llamar mía. Me tomé unos días libres del trabajo, no para huir, sino al revés, para estar en casa, para empaparme de todo antes de que se acabe. Es raro lo que me pasa por dentro. El cuerpo lo tengo hecho un desastre, no como bien, se me cierra el estómago, no duermo más de 2 o 3 horas seguidas. Pero la mente, en cambio, la tengo clarísima, más clara que nunca en mi vida. Como si el miedo me hubiera limpiado la cabeza de todo lo que sobra. Me recuerda muchísimo a los días previos a que muriera mi padre, cuando el tiempo se puso espeso y lento y yo era consciente de cada detalle a mi alrededor, de cada minuto. Así estoy ahora, con esa lucidez horrible y helada de los condenados que ya saben la sentencia. Hoy me pasé el día entero mirando cosas que llevo 20 años teniendo delante sin mirarlas de verdad, dándolas por sentadas como quien da por sentado el aire. El olor de Kathleen cuando pasa cerca, ese perfume que usa desde que la conozco, la ropa que se puso esta mañana, una camisa vieja que a mí siempre me gustó, la risa de mis 2 hijas en el patio, esa que sale de la nada y contagia, el color exacto de las losetas de la cocina, que nunca había mirado bien en 20 años. El perro dormido al sol, estirado como si el mundo fuera un lugar seguro. Y en lugar de disfrutarlo en paz, lo miro sabiendo que soy yo el que va a hacer estallar todo esto. Voy a ser descarado, porque a esta altura del partido mentir ya no tiene ningún sentido, ni siquiera conmigo mismo. Amo a Kathleen, la amo de verdad, con todo lo que tengo adentro, y sé perfectamente cómo suena eso viniendo del hombre que la engañó durante 6 años seguidos. Suena a chiste cruel, pero es la pura verdad. Pueden odiarme, es justo, yo también me odio un poco mientras escribo. Para mí las dos cosas nunca se mezclaron. Con Kathleen hago el amor. Con mi amante, que se llama Peggy, tenía sexo, y punto. Kathleen cubre el 90% de todo lo que soy y necesito. Peggy cubría el otro 10%, un 10% chiquito que Kathleen no podía darme, más que nada porque ni siquiera sabía que yo lo quería, porque nunca tuve el valor de pedírselo. Así de miserable es la excusa, cuando la digo en voz alta. Sé cómo suena esa cuenta, ese reparto tan cómodo que me armé, el 90% para una y el 10% para la otra, como si una persona se pudiera partir en porcentajes y repartir entre 2 casas. Suena a la matemática fría de un canalla que se cree contador, y capaz que eso es exactamente lo que soy, ni más ni menos, por más que me duela leerlo escrito por mi propia mano. Todo empezó por algo que prefiero no detallar demasiado, unos gustos míos particulares en la cama que Kathleen nunca compartió y que yo, en lugar de hablarlos con ella como un adulto, me tragué en silencio durante años, dejándolos crecer por dentro como un rencor tonto. Después Kathleen tuvo un accidente feo que le dejó el cuerpo golpeado durante un buen tiempo, con dolores, con recuperación lenta, y el sexo quedó fuera de la mesa más de un año entero. Ahí, débil y con una excusa cómoda a mano para justificarme a mí mismo, caí. Como si un año sin sexo fuera una tragedia que le pasa a un hombre y no algo que cualquier pareja normal atraviesa y aguanta. Conocí a Peggy, que resultó tener justo esos mismos gustos raros que yo escondía, y me enganché como un tonto. 6 años de idas y vueltas. La usé, seguro que la usé, y ella me usó a mí. Que quede claro, los dos sabíamos perfectamente que estábamos jugando con fuego. Le dije 1000 veces que la amaba. Le mentí, igual que le mentí a Kathleen. Peggy es hermosa, más joven que Kathleen y que yo, en forma, atrevida, seductora, todo lo que un hombre pondría en una fantasía barata. Pero al lado de mi esposa no vale nada, ni se le acerca, y eso también se lo oculté a Peggy durante 6 años, dejándole creer que ella era algo más de lo que era para mí. Le mentí a las dos, cada una a su manera. A una, a Peggy, le hice creer durante 6 años que la amaba sin amarla ni un poco. A la otra, a Kathleen, le escondí durante esos mismos 6 años que la amaba de verdad, con locura, mientras la traicionaba. 2 mentiras opuestas, sostenidas al mismo tiempo, y yo en el medio creyéndome un maestro del equilibrio. Ayer me tragué el orgullo y le pedí consejo a mi hermano Harold, que vive al otro lado del país y es el único al que le puedo contar algo de esto. Él ya pasó por algo parecido, aunque del otro lado. Se divorció de su esposa hace unos años y se casó con su propia amante, dejó todo por ella. Por un tiempo se lo veía feliz con ella, convencido de que había cambiado por algo mejor. Pero esa vida nueva le duró poco el brillo, se le apagó enseguida. Ahora quiere dejar a la amante con la que se casó, se dio cuenta tarde de lo que había tirado a la basura, y está atascado en su propio pozo, sin poder ir para adelante ni para atrás. Su consejo, viniendo de alguien que arruinó su vida de la misma forma, fue simple y cobarde. Que no le diga nada a Kathleen, que si ella me enfrenta, lo niegue o lo minimice, y que a Peggy la baje despacio, para que no explote y le cuente todo a mi familia por despecho. Lo escuché con atención, porque en el fondo era lo que una parte de mí quería oír. Una parte cobarde, la peor,
quería agarrarse de ese consejo con las dos manos y esconder todo debajo de la alfombra para siempre. Pero otra parte, la que todavía puede mirarse al espejo, sabe que llevo 20 años construyendo algo con Kathleen y que ella merece escucharlo de mi boca, no enterarse por un mensaje anónimo de la esposa engañada de otro. Así que decidí confesar este fin de semana. Ya saqué cita con un terapeuta, porque algo me dice que voy a necesitarlo pase lo que pase. Ya ensayé 1000 veces en la cabeza cómo empezar la conversación, qué palabras usar, en qué orden soltar cada cosa para que le duela lo menos posible, aunque sé, en el fondo, que no hay orden ni palabra que arregle traicionar a alguien durante 6 años. Rezo, y yo no soy nada de rezar, no piso una iglesia desde chico, pero ahora rezo para que después de escuchar toda la verdad ella igual no me deje, para que encuentre en algún lado la fuerza de perdonarme. Sé que es una esperanza estúpida, sé perfectamente que le estoy por pedir a mi esposa que perdone 6 años enteros de traición, algo que yo mismo no sé si perdonaría. Pero es lo único que tengo, la única carta que me queda por jugar. Y en medio de todo esto, mientras miro a mis 2 hijas jugar en el patio sin saber absolutamente nada de la bomba que su padre les puso debajo de la casa, no puedo dejar de pensar una sola cosa, machacándola, con una claridad que me da asco de mí mismo. Todo esto, los 6 años, las mentiras, el riesgo, no valió absolutamente nada la pena. Nada. Cambié lo único bueno que tenía por un 10% que ahora no significa nada, y estoy aquí sentado al sol esperando a que lleguen las nubes que yo mismo invoqué. Miro a Kathleen doblar la ropa en el sofá, tan tranquila, sin saber, según yo, lo que se le viene encima, y me pregunto qué van a pensar de mí mis 2 hijas cuando todo esto salga a la luz. No sé qué va a traer este fin de semana, no tengo la más mínima idea. Lo único que sé con certeza es que la tormenta ya viene, la veo formarse negra en el horizonte, y que la solté yo mismo con mis propias manos hace 6 años. Y yo estoy aquí, sentado en mi propio patio, disfrutando el último sol antes de que todo se ponga negro. Si me van a perdonar algún día, si van a poder mirarme como me miraban antes, si el papá que creían tener va a existir todavía para ellas después de esto. Me pregunto cómo se justifica una affair de 6 años ante la mujer que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, la que me cuidó cuando estuve enfermo, la que aguantó mis peores momentos, la que nunca me falló ni una sola vez en 20 años. No hay forma, no existe la frase que lo justifique. Me pregunto si algo así, 6 años de doble vida, se puede perdonar siquiera, si existe el ser humano capaz de perdonar semejante cosa. No tengo ninguna de esas respuestas, y en pocos días voy a averiguarlas por las malas. Voy a confesar igual, este fin de semana, porque ya no aguanto el peso de cargar esto solo un día más. Voy a esperar lo mejor de rodillas mientras me preparo por dentro para lo peor. Si alguien alguna vez pasó por esto y sabe por dónde se empieza una confesión así, lo que sea, lo leo, porque yo estoy completamente perdido. Actualización 1. Dejé esto con la confesión ensayada y el corazón en la garganta, esperando que el esposo de Peggy destruyera mi vida de un momento a otro. Lo que pasó en cambio fue algo que no calculé en ninguno de mis peores escenarios. El apocalipsis que yo tanto esperaba, el día en que el esposo de Peggy, furioso por el divorcio, le contaría todo a Kathleen para vengarse, nunca llegó. Me había pasado noches enteras imaginando ese momento con lujo de detalles, el teléfono sonando, mi esposa entrando a la habitación con la cara descompuesta, mirándome con horror y con asco. Y no pasó nada de eso. El golpe, cuando llegó, vino del lado que yo jamás se me ocurrió vigilar, del ángulo muerto. Uno cuida la puerta por la que él mismo entró a hacer trampa, y se olvida de que la casa tiene otras puertas, y de que la otra persona también tiene manos y llaves. Peggy terminó convenciendo a su ex de que se quedara callado a cambio de un divorcio rápido y limpio, sin escándalo. Cuando Peggy me avisó de ese arreglo, sentí un alivio enorme y vergonzoso, como el de un condenado al que le suspenden la ejecución cuando ya tenía la cabeza en el tajo. Recuerdo que estaba en el patio, viendo a mis hijas jugar con el perro bajo el sol, y de golpe pude respirar hondo por primera vez en muchos días. Hasta sonreí, el muy cínico, pensando que la vida me daba otra oportunidad que no merecía. Pensé, durante unas pocas horas, que me había salvado de milagro, que el secreto volvía a estar enterrado bien hondo, y que yo podría seguir con mi doble vida cómoda un tiempo más o, al menos, cerrarlo de Peggy despacito, sin ruido, y quedarme con mi familia intacta, como si nada hubiera estado a punto de estallar. Qué imbécil fui al creer que la vida me iba a dejar salir tan barato. Al día siguiente Peggy me mandó un mensaje. Adentro había una foto. Estaba borrosa, sacada de lejos, pero se entendía perfectamente. Era Kathleen, mi Kathleen, caminando agarrada de la mano de un hombre que yo no conocía, saliendo de una tienda en un pueblo cercano al nuestro. Peggy había tenido el cuidado de incluir hasta una foto de la placa del auto de él. Me quedé mirando esa imagen sentado en el borde de la cama, sin entender, ampliándola con los dedos una y otra vez como si al agrandarla fuera a descubrir que era otra persona, que me había equivocado. Pero no, era ella, su abrigo, su forma de caminar, su mano entrelazada con la de él. Me temblaban las manos tanto que se me cayó el teléfono al piso. Peggy remató la foto con un par de líneas venenosas, escritas para hacerme daño. Decía que yo no era el único que jugaba a 2 puntas en este cuento, que abriera los ojos de una vez, que dejara de hacerme el santo. Se estaba hundiendo con su propio divorcio, sola, expuesta, y quería tener compañía en el fondo del pozo. Quería llevarme a mí también para no ser la única que lo perdía todo. Pero el veneno no dejaba de ser cierto. Me pasé la noche investigando como un desquiciado, con esa placa, con esa cara. Y lo que fui encontrando esa madrugada,
dato tras dato, me terminó de vaciar por dentro. El hombre de la foto es un papá soltero, más o menos de nuestra edad, con aspecto común, nada del otro mundo. Y no era la primera vez que se veían, ni la segunda, ni la 10ª. Por lo que pude atar de fechas y mensajes, Kathleen lleva mínimo 6 meses con él, quizás bastante más, quizás cerca de 1 año. Se conocieron, según entendí, en algo relacionado con la escuela de las nenas, en una de esas reuniones a las que yo nunca podía ir por el trabajo. 6 meses, por lo menos. 6 meses en los que yo dormía a su lado cada noche, convencido de que el único de los dos que guardaba un secreto era yo, sintiéndome hasta culpable de mirarla a la cara, cuando ella tenía el suyo bien guardado debajo de la almohada. Él, ese papá soltero de nuestra edad, le está pidiendo que deje el matrimonio, que se anime, que apueste por él y por lo que tienen. Y ella, por lo que alcancé a leer, le responde que lo ama, que tenga paciencia, que solo necesita resolver unas cosas antes de dar el paso. Y esas cosas por resolver, entendí con un frío en la espalda, éramos yo y las nenas. Que lo ama. Leer esa palabra, amor, referida a otro hombre, escrita por la mujer con la que llevo 20 años durmiendo, me hizo algo por dentro que todavía no sé ni cómo describir. Lo raro, lo que me delata entero, es que no sentí rabia, ni una pizca, ni siquiera me salió el reflejo de indignarme. Porque qué cara tengo yo, justo yo, el que llevaba 6 años haciendo lo mismo, para indignarme ahora por esto, para golpear la mesa y hacerme el marido ultrajado. Sentí un vacío total, un hueco en el pecho. Me quedé entumecido, sentado en el borde de la cama, mirando la pared sin ver nada, con el teléfono todavía en el piso donde se me había caído. Ni siquiera podía llorar. Estaba como anestesiado, como si el dolor fuera tan grande, tan por encima de cualquier cosa conocida, que el cuerpo lo hubiera apagado por seguridad para no matarme de golpe. La ironía era tan perfecta que ni siquiera podía enojarme con ella. ¿Qué se hace cuando descubrís que sos, al mismo tiempo, el traidor y el traicionado? Que estás en los dos bandos de la misma guerra sucia. No tengo idea, y por eso escribo. Me tomé otro día libre del trabajo, porque me era imposible concentrarme en nada, e imposible mirar a Kathleen a la cara en el desayuno sin que se me quebrara algo por dentro. La veía preparar el café, darles de comer a las nenas, tararear una canción, con esa naturalidad de siempre, y yo pensaba, esta mujer que se mueve tan tranquila por la cocina tiene a otro hombre en la cabeza y en el teléfono. Me costaba respirar en mi propia casa. La parte más ridícula de toda esta historia, la que me deja peor parado ante ustedes y ante mí mismo, es la que sigue. Yo, que llevaba 6 años engañándola con toda tranquilidad, que tenía la confesión ensayada palabra por palabra, listo para el papel de culpable arrepentido, de repente estaba del otro lado del mostrador, temblando de miedo, sin saber cómo confrontar a la traicionadora, que resultaba ser ella. Toda mi preparación, todos mis discursos ensayados frente al espejo del baño, todas las respuestas que tenía listas para cada reacción posible de ella, no servían absolutamente para nada, porque el guión se había dado vuelta de un día para el otro y ahora el traicionado, el que tenía que hacer preguntas en lugar de contestarlas, era yo. Me la pasé pensando cosas de cobarde, una detrás de otra, que a lo mejor era solo despecho de Peggy, inflando algo pequeño para hacerme daño, que a lo mejor era una crisis pasajera de Kathleen, un desliz sin importancia, y no algo serio, que a lo mejor, si yo me quedaba bien calladito como me había aconsejado Harold, esto también pasaría de largo y podríamos seguir como si nada, cada uno con su secreto guardado. Me agarré de cualquier hilo, por finito y falso que fuera, con tal de no aceptar de frente lo que esa foto borrosa me estaba gritando a la cara. La misma negación cobarde que seguramente Kathleen usó conmigo durante años, ahora la usaba yo. Porque una cosa era que yo tuviera mi plan de escape armado, mi confesión ensayada, mi red de seguridad por si todo salía mal. Y otra muy distinta era descubrir que la persona a la que yo pensaba pedirle perdón de rodillas ya tenía un pie fuera de la puerta hacía meses, y no como reacción a lo mío, que ni sabía que yo iba a confesar, sino por decisión propia, por su cuenta, mientras yo la creía entregada a nuestra vida de siempre. Actualización 2. La última vez terminé con una foto borrosa en la mano y sin poder mirar a Kathleen a los ojos en el desayuno. Lo que vino después fue la conversación más corta y más demoledora de 20 años de matrimonio. Mi matrimonio se terminó. Del todo, sin vuelta. La confronté el fin de semana pasado, el mismo fin de semana en que, hace nada, yo planeaba confesarle lo mío. La senté en la mesa de la cocina una noche, sin avisarle, con las manos heladas y el corazón golpeándome en la garganta. Y en lugar del discurso de marido arrepentido que había ensayado durante días frente al espejo, me salió lo otro, lo nuevo. Le solté que sabía que estaba viéndose con otro hombre, que sabía quién era y desde cuándo, y le pregunté de frente si lo amaba y qué pensaba hacer con nosotros. Lo que pasó después me va a perseguir el resto de la vida. Kathleen se quedó congelada un segundo, con una sorpresa que fue genuina, no esperaba que yo supiera. Pero no fue la sorpresa de la culpable atrapada, no bajó la cabeza ni se puso a dar explicaciones. Se levantó despacio, sin decir una sola palabra. Se levantó y se encerró en el baño. Estuvo ahí adentro unos 10 minutos que a mí se me hicieron eternos, sentado solo en la cocina, escuchando el silencio, armando en mi cabeza cómo iba a consolarla cuando saliera. Yo pensé, iluso e imbécil hasta el último minuto, que estaba ahí adentro del baño llorando a escondidas, derrumbándose, juntando fuerzas para salir a pedirme perdón, para prometerme entre lágrimas que lo iba a dejar, que había sido un error. Me preparé incluso para consolarla, para ser generoso. Cuando salió del baño, no traía los ojos rojos ni la nariz colorada de haber llorado. Traía la cara lavada y serena, casi descansada,
como quien tomó por fin una decisión que venía postergando hace mucho. Volvió a la cocina, se sentó frente a mí despacio, me miró directo a los ojos sin una gota de culpa ni de miedo, y me dijo 3 cosas, una detrás de otra, con una tranquilidad de hielo que me congeló hasta los huesos. Que ella también sabía de lo mío, de Peggy, de todo, y que lo sabía desde hacía bastante tiempo, mucho antes de lo que yo jamás habría imaginado. Que amaba al otro hombre, sin vueltas, sin matices, y que quería el divorcio, cuanto antes. Me lo dijo así, las 3 cosas en ese orden, sin que le temblara la voz ni una vez, sin apartar los ojos de los míos, como quien lee una lista del supermercado. Me quedé sin piso, agarrado del borde de la mesa. Le pregunté cómo se había enterado, desde cuándo lo sabía exactamente, porque nunca me dijo una palabra, porque nunca me armó un escándalo ni me enfrentó si estaba al tanto de lo mío. Necesitaba entender cómo había vivido a mi lado todo ese tiempo, guardándose eso, actuando con normalidad. No me contestó casi nada, me cerró la puerta en la cara con una frialdad que yo no le conocía en 20 años. Los días que siguieron fueron un borrón horrible, todos iguales, grises. Intenté hablarle 1000 veces, buscarle la vuelta, proponerle terapia, pedirle que lo pensáramos por las nenas, y cada vez me chocaba contra la misma pared de hielo, contra una mujer que ya había cerrado esa puerta por dentro hacía meses, con llave, y había tirado la llave por la ventana. No quedaba ni una rendija por donde meter una súplica. Se mudó al cuarto de huéspedes esa misma noche. Empezó a llamar a despachos de abogados como quien pide turno en el dentista, con total naturalidad, tomando notas en un papel, comparando precios y disponibilidad, mientras yo la miraba desde la puerta sin poder creer que fuera la misma mujer con la que me había casado. Les contó a nuestras 2 hijas, no sé con qué palabras exactas lo hizo ni cuánto les explicó, solo sé que desde ese día ellas me miran distinto, con una mezcla de pena y de distancia que me parte al medio. La mayor, que ya entiende bastante, casi no me habla y se encierra en su cuarto. La menor todavía me abraza, pero me pregunta cosas que no sé cómo contestar sin romperme, como por qué papá y mamá ya no duermen en el mismo cuarto, o si nos vamos a ir a vivir a otro lado. Yo terminé en terapia de emergencia a los pocos días, con un médico que me recetó medicación para la ansiedad y algo para poder dormir aunque sea unas horas, porque sin las pastillas me quedaba tirado en la cama del cuarto que ahora era solo mío, mirando el techo con el pecho apretado como un puño hasta que entraba la luz del amanecer por la ventana. Toqué fondo una noche, y no me da orgullo contarlo. La escuché una noche a través de la puerta del cuarto de huéspedes, hablando con él por teléfono en voz baja, riéndose de esa manera suave y cómplice como hacía años que no se reía conmigo. Esa risa suave, íntima, que era solo de ellos 2, me hizo más daño que la propia palabra divorcio, porque en esa risa estaba todo lo que yo había perdido, todo lo que ella ya le daba a otro sin culpa. Y en un arranque patético, de hombre desesperado que ya no razona, me levanté en medio de la noche, fui hasta donde entra el cable de internet a la casa y lo corté de un tijeretazo, a oscuras, como si dejarla sin señal fuera a cortar también lo que ella sentía por ese otro. Una idiotez de las grandes, la más grande de todas. Al día siguiente me di cuenta, con una vergüenza enorme, de que el único que se quedó complicado con eso fui yo, porque yo necesito el internet a la fuerza para trabajar desde casa, y ella, ni se inmutó, siguió hablándole tranquilamente desde los datos del teléfono. Tuve que llamar a la compañía y pedir que lo reconectaran, muerto de vergüenza, inventando una excusa. Ese detalle tan tonto me resume entero. Yo pataleando en el barro, cortando cables a oscuras, arañando la nada para retener algo que ya se había ido hacía rato, y ella siguiendo su camino derechito, sin que ninguno de mis manotazos de ahogado le hiciera ni cosquillas. Esa era toda la diferencia entre los 2. Muchas de las cosas que hice en esos días no tienen ninguna lógica, y lo sé perfectamente ahora que lo cuento con la cabeza un poco más fría. En frío, cualquiera diría que somos 2 adultos que hicieron lo mismo. Los 2 buscamos afuera algo, los 2 mentimos, así que no habría ningún drama, estaríamos a mano. Pero yo no estaba gobernado por ninguna lógica en esos días. La lógica había salido por la ventana. Estaba gobernado por un dolor físico, animal, que nunca había sentido en mi vida entera, ni siquiera cuando murió mi padre, y eso que creí que nada dolería más que aquello. Un dolor que se me metía en el estómago, que me sacaba el aire, que me hacía levantarme al baño a arcadas sin poder vomitar nada. El cuerpo entero rechazando una realidad que la cabeza ya había aceptado. Lo más humillante era esto. Yo la habría elegido a ella sobre Peggy en un segundo, sin pensarlo 2 veces. Habría dejado a Peggy tirada sin mirar atrás, con tal de conservar a Kathleen y a mi familia. Esa era mi verdad, por más sucia que fuera todo lo demás. En cambio ella, con exactamente la misma información en las manos, con las mismas cartas, no dudó ni un instante. No hubo forcejeo, no hubo pelea por salvar nada. Me borró de un plumazo, como se borra un número equivocado. 20 años juntos, la casa que compramos con esfuerzo, las hijas, los chistes que solo entendíamos nosotros 2, las vacaciones, los planes para cuando las nenas crecieran y nos quedáramos solos, todo eso se evaporó de golpe, en una sola conversación, sin que ella volteara la cabeza ni una sola vez a mirar lo que dejaba atrás. Como quien se levanta de una mesa y no vuelve. Y en algún momento de esas noches sin dormir, medicado, mirando el techo,
entendí la parte que de verdad me destruye, la que ni las pastillas me quitan. Yo me pasé 6 años sintiéndome un genio por separar el amor del sexo, por tener a mi esposa para amar y a mi amante para lo otro, tan orgulloso de mi cabeza fría, de mi reparto del 90 y el 10. Pues resulta que Kathleen aprendió a hacer exactamente lo mismo, el mismo truco de separar una cosa de la otra, solo que mejor que yo, mucho mejor. Ella tuvo sexo conmigo hasta la última semana antes de que yo la enfrentara. Hicimos el amor, o eso creí yo, mientras ella ya amaba a otro y planeaba, en frío, la manera de irse. Separó el amor del sexo con una frialdad quirúrgica que yo jamás alcancé en 6 años de práctica, porque yo al menos temblaba, al menos sentía el peso de la mentira encima. Ella no, ella me miraba a los ojos, me sonreía, me tocaba, y todo el tiempo su corazón ya estaba en otra casa, con otro hombre, sin que se le moviera un pelo. Le enseñé a hacerlo sin querer, con mi propio ejemplo silencioso de años, y ella fue mejor alumna que yo maestro. No me queda ni siquiera el consuelo de la sorpresa, ni el derecho a hacerme la víctima frente a nadie. Me lo busqué yo solo, con cada una de mis decisiones, una por una, ladrillo por ladrillo, hasta construir la casa que después se me cayó encima. Así que este es el final, y no tiene ninguna redención para ofrecerles. El divorcio sigue su curso, rápido, y ella no va a cambiar de opinión, lo sé. Ama al otro y avanza sin mirar atrás. Yo me quedé en una casa que pronto habrá que vender, durmiendo con pastillas, hablando por teléfono con mi hermano Harold desde el otro lado del país. Es el único que me escucha, y encima arruinó su vida igual que yo la mía, así que entre los dos no juntamos un solo consejo bueno. Cargo la ironía completa sobre los hombros, y lo peor es que me la merezco entera, hasta la última gota. No puedo señalar a nadie, no puedo hacerme la víctima frente al espejo, porque el guión lo escribí yo primero. El que se creía el más vivo de la casa, el que se comía el pastel a escondidas y se felicitaba en silencio por no dejar ni una miga a la vista, descubrió al final, cuando ya no había nada que hacer, que su esposa se venía comiendo el mismo pastel desde hacía rato, sentada a la misma mesa, con más calma, con más frío en la sangre y con mucha mejor letra que él. Ya no hay nada que salvar, ni familia, ni matrimonio, ni el poco orgullo que me quedaba. Solo quedo yo, en una casa cada vez más vacía, con la certeza clavada de que lo tenía absolutamente todo, una mujer que me amaba, 2 hijas, una vida entera, y lo cambié por un 10% que hoy no me devuelve ni una sola llamada. Peggy también desapareció, por si se lo preguntan. Los dos nos quedamos sin nada, cada uno en su propio pozo, que era justo lo que nos merecíamos.